Bienvenido a tu novena clase de inglés conmigo, Manuel Jara, y aquí en el canal Escuela Lumas. Bienvenidos a esta clase que es con micrófono nuevo para que suene un poco mejor. Bueno, vamos a empezar lesson number 9. Ahí está escrito, pero ya sabemos los números. La clase pasada vimos los números, entonces no hay ningún problema. Pero ahí está escrito igualmente. ¿Y qué vamos a ver hoy? El día de hoy vamos a ver the present simple or the simple present. También en algunos lugares lo van a encontrar al revés, simple present. Y esta es una de las clases más importantes porque esta estructura que vamos a aprender hoy, junto con la negativa y la pregunta que veremos en la siguiente clase, es cómo funciona todo el inglés. Todo el inglés funciona así. Esta es la estructura básica del inglés y nada más se van haciendo pequeñas modificaciones, pero esta es la estructura básica del inglés. Entonces, esta clase pues es fundamental, ¿no? Vamos a empezar la clase de hoy con nuestra primera frase de siempre, nuestra frase introductoria, ¿no? The present simple or simple present is one of the most common English tenses. We use it when. Y aquí tenemos las situaciones en las que lo usamos. El presente simple o bueno, present simple o simple present es uno de los tiempos verbales más comunes en el inglés. Y lo usamos en estas 5 situaciones, pero vamos a empezar con la última. Vamos a empezar con la última y después de arriba para abajo, porque la última engloba todas las demás situaciones. ¿Cuándo vamos a usar el present simple? Bueno, lo vamos a usar to talk about dates. Vamos a usarlo para hablar de fechas. Y también para hablar de facts or general truths, de hechos o verdades generales. Esta es la clave del presente simple. ¿Cuándo lo vamos a usar? Para hablar de hechos o verdades generales. Por ejemplo, tomorrow is my birthday. ¿Y por qué empezamos con esta última? Como les decía, porque engloba todas las demás. Vamos a ver la primera. We want to communicate states or permanent actions. Cuando queremos comunicar estados o acciones permanentes, pues es lo mismo que decir un fact or a general truth, ¿no? Por ejemplo, the Earth is the third planet from the sun. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Pues es una verdad, ¿no? Un hecho. Entonces, también queda englobado aquí. ¿En qué otras situaciones lo usamos? To talk about states or situations that happen with certain frequency. Para hablar de estados o situaciones que pasan con cierta frecuencia. Every 10 years is a decade. Cada 10 años es una década. Eso también is a fact or a general truth. To talk about habits or routines, para hablar de hábitos o rutinas. I drink coffee every morning. También es un hecho general truth. ¿Se fijan? Entonces, este es el que engloba todo. La única que es un poquito diferente es esta cuarta opción que no hemos leído. To give instructions. You go down this street to the cinema, then you turn right. Para dar instrucciones. Caminas por esta calle hasta el cine y después giras a la derecha. Entonces, bueno, este es el que es un poco diferente. Igual podríamos decir que se puede englobar en facts or general truths, pero bueno, estas son las situaciones. Si nosotros nos mentalizamos en que son hechos o verdades generales, lo vamos a tener bien, ¿ok? Nada más hay que recordar algo muy simple. We use the simple present in these scenarios, but remember, always in the present time, at the moment we're speaking. Usamos el presente simple en estos escenarios, pero recuerden, siempre se usa en el tiempo presente, ¿no? En el momento en el que estamos hablando. Entonces, pues sí, si yo tomo café todas las mañanas, es algo que hago ahorita. Pero si yo lo solía hacer, ese ya no es presente, ¿ok? Entonces se usa esto, pero nada más en las situaciones presentes, en el momento en el que hablamos, ¿no? Por ejemplo, the Earth is the third planet from the sun, siempre va a ser verdad. Ya si hablamos en un mundo, qué sé yo, cuántos miles y miles y miles de años después, a lo mejor ya no, ¿no? Pero, ok, que explote el sol y tal, pero me desvío del tema. Entonces, el asunto es, esto es, cosas que pasan en el presente, ¿no? Tomorrow is my birthday, pues esto no va a ser verdad en 3 días, ¿no? Entonces, nada más cosas que pasan en el presente, ¿ok? Y como ya habíamos visto, el inglés tiene esta estructura, sujeto, verbo, objeto, o subject, verb, complement, es la misma idea, y así es como funciona el presente simple. Acuérdense, esta es la estructura para todos los tiempos verbales del inglés. El día de hoy solo vamos a ver las frases afirmativas, la próxima clase vamos a ver las negativas y las preguntas, pero funcionan igual, ¿no? O sea, esta es la estructura. Pero ¿por qué quería enfocarme en esto? Porque queremos ver cómo se conjugan los verbos en inglés, ¿no? Acuérdense, en español tenemos el verbo, por ejemplo, comer. Y entonces puedo decir yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación, el inglés es mucho más sencillo. The way we conjugate the verb in present simple is, as the name tells us, simple. La forma en que conjugamos los verbos en presente simple es como lo dice su nombre, simple. No se llama así el tiempo porque sea simple, pero bueno, coincide, ¿no? We use the infinitive way of the verb. For example, with the verb to like, we're going to use the part like. I like all movies. Entonces, ¿cómo lo conjugamos? Bueno, tenemos el verbo en infinitivo. En español diríamos comer, por ejemplo, pero aquí le tenemos que poner un to eat. En el caso de comer sería to eat, ¿no? Y ese to nada más es para que sepamos que está en infinitivo, no es que tenga un significado particular. Entonces, to like también está en infinitivo, simplemente es to like, ¿no?
Y después lo vamos a poner en el lugar adecuado. Entonces, I like all movies. I like all movies, right? Muy sencillo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia y esta es la parte clave en el presente simple. But there is a small exception with the subjects he, she, or it. In these cases, we add an extra S at the end of the verb. For example, she likes all movies, right? Entonces, por ejemplo, aquí, si nada más tenemos esto, pues yo entendería, you like all movies, sí, sí, está bien. We like all movies, está bien. They like all movies, claro que está bien. Todos los tiempos, todos los pronombres personales están bien, nada más con ponerle like, sin modificar el verbo, nada más, la forma infinitiva, excepto para he, she or it. En he, she or it le vamos a agregar una S al final del verbo. Entonces vamos a decir, he likes all movies, all movies, she likes all movies, or it likes all movies, ¿no? Nada más. Esa es la forma en que conjugamos verbos en inglés, de los verbos regulares. Hay verbos irregulares. Some exceptions may be found. Algunas excepciones pueden encontrarse. Por ejemplo, el verbo to be. For example, the verb to be. Ya sabemos que el verbo to be es I am, you are, he, she, it is. Y ya lo demás es con are. Este no. Estos son regulares. El verbo to be es irregular. Hay otros que son irregulares o hay otros que son irregulares con muy pequeños cambios de formas, ¿no? Those verbs are called irregular verbs and they have their particular form. Es lo que decíamos del verbo to be. Son verbos irregulares y tienen su forma particular. Pero hay algunos que tienen pequeños cambios, pequeños cambios. Son irregulares porque no son exactamente igual, pero funcionan igual. Entonces, bueno, son pequeños, pequeños cambios. Por ejemplo, aquí sería con S en realidad. We add ES if the verb ends in an O. For example, the verb go. Si el verbo termina en una O, como el verbo go, que es ir, entonces le vamos a agregar ES y se convertiría he goes, she goes, it goes, ¿no? También, por ejemplo, si termina en SH, lo vamos a modificar a ES. He washes, she washes, it washes. Lo mismo con CH, he watches, bueno, wash es lavar, perdón, wash es lavar, watch es ver, ¿no? Mirar. He watches, she watches, it watches, ¿no? Si termina en S, he kisses o guess también, ¿no? He guesses, she guesses, it guesses. Y si termina en X o Z, quiz, que son verbos muy raros estos que terminan en X o en Z, pero también le agregaríamos una ES, ¿no? Otra de las pequeñas excepciones, que esta es la que más suele causar problemas, es cuando terminan en Y, porque algunas le agregamos IS o cambiamos la Y por una I latina y otras no. Por ejemplo, cry sí cambia a cries, ¿no? Llorar, cry es llorar, entonces he cries, I cry, he cries, ¿no? Entonces pensaríamos que es así, pero no, porque por ejemplo en pay nada más le agregamos una S. He or she pays or buys, ¿no? He or she buys. Entonces, bueno, hay que ir aprendiendo. Esta es la peor de todas porque esta es una que hay que ir aprendiendo poco a poco. Y por eso el día de hoy solo vamos a ver las frases afirmativas para practicar esto que tenemos aquí. Y vamos a hacer este ejercicio juntos, nada más para que lo vayamos pensando y vayamos entendiendo la idea. Entonces, acuérdense, todo va a seguir la misma estructura. Sujeto, no lo subrayé, sujeto, el verbo y el objeto. Sujeto, el verbo y el objeto. Siempre va a ser así. A veces hay algunos adverbios de frecuencia, como este caso, o cualquier otra palabra que vamos a ir aprendiendo a meter en la frase, pero es la misma estructura. Sujeto, verbo y objeto. Entonces vamos a ver. Primero estamos hablando de yo. I always train, porque en el presente simple no modificamos los verbos, al menos que sea he, she, or it, entonces no me preocupo. The cat, ¿qué es? Este es un it, ¿no? Es un it, entonces le tengo que agregar una S. It comes. It comes back earlier. El gato regresa a casa, por ejemplo. Comes back home, si quieren le podemos poner aquí. Comes back home early. Regresa a casa temprano, ¿no? My mother. ¿Qué sujeto personal? ¿Qué pronombre personal es? A ver, piensen un segundo. My mother is a she, right? Entonces, my mother buys. Le agregamos una S. Si acaba en Y, pero acuérdense que buy no se le cambia a I latina. We speak English, es we, entonces ni siquiera lo tengo que pensar. Speak, we speak English, right? Carla is a she, right? So, she go. Le agregamos una S, pero acaba en O. So, she goes to the beach. A bee es una abeja. Entonces, ¿qué es a bee? ¿Qué pronombre personal es? It, right? It flies. ¿Qué será? ¿Así o así? ¿Qué le suena mejor? She flies, right? La mayoría son con I latina. Por eso les digo que este es el que más problemas causa, porque hay que
irse acordando uno por uno, ¿no? A bee flies far away. Por eso los ejercicios que voy a poner aquí son para que ustedes los practiquen, para que sepan si lleva una Y o una I latina, porque sin práctica, acuérdense, no se aprende ningún idioma. You and Alex, tenemos aquí, play tenis. Tú y Alex juegan tenis o practican tenis, ¿no? ¿Qué le vamos a poner? You and Alex, ¿qué es? He, she, it, I, you, es they, right? Muchas veces se confunden porque es que son, en este caso, you and Alex. Entonces, bueno, podríamos decir she and he o he and he, pero ya es plural, acuérdense, ¿no? Entonces, no lo pienso. You and Alex play tennis. My father, ¿qué pronombre personal es my father? Rápido, rápido, rápido. He, right? Entonces, fish, sorry. El pesca, pero acaba en SH, so he fishes. He fishes in the sea, el pesca en el mar. Otro más. They, el verbo enseñar, teach Spanish. Ellos enseñan español. Es they, así que teach. No hay nada que preocuparse por estos verbos. He, entonces aquí sí hay que preocuparnos. He run faster than the police. ¿Qué vamos a hacer con este? Le agregamos una S, so he runs. He runs faster than the police. Súper sencillo, súper fácil. Entonces lo único que tenemos que ir a hacer o ir haciendo poco a poco es ir aprendiendo los verbos, porque es lo único que importa, porque es muy fácil conjugarlos. No hay que hacerlo como en español o en francés, que hay este grupo de verbos, este otro grupo de verbos. Sí hay algunos que son irregulares o algunos pequeños como flies o buys, que bueno, tienen pequeñas excepciones gramaticales, pero son muy, muy pequeñas. En general, el inglés es súper sencillo de conjugar, súper, súper sencillo de conjugar. Entonces, bueno, hay que irle prestando atención. Y por eso llegamos a la parte final, que es la tarea de esta semana, que es lo mismito que acabamos de hacer. Tenemos aquí 12 frases y las tienen que ustedes cambiar o transformar, mejor dicho, bueno, no conjugar, tienen que conjugar los verbos en presente simple nada más en función de quiénes son los sujetos. We, Frank, this dog, man is shop, the gardener, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos interesantes como man is shop or the gardener, this woman, this girl. Hay algunos que pueden ser interesantes o un poco complicados. Hay algunos verbos que acaban con Y. Otros que aquí les voy a poner, bueno, toda esta frase de hecho estoy viendo que sí es regular, entonces presten atención al verbo have, investiguen cómo se conjuga el verbo have, porque es muy importante. El verbo have, el verbo to be y otro verbo que veremos la próxima clase, que es el verbo to do, son los tres más importantes del inglés. Entonces, acuérdense, esos vayan estudiándolos, el verbo to be, el verbo to have y el verbo to do. To do. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos ahí close, cut, fly, otro que acaba en Y, ¿no? Go, acaba en O, travel, catch, acaba en CH, cry, acaba en Y, drive, brush, acaba en CH. Entonces, bueno, presten atención, hagan el ejercicio porque ya se fijaron que esto es cuestión de práctica. Y además tienen que irse memorizando los verbos, tienen que ir aprendiendo ese vocabulario y la mejor forma de hacerlo es usándolos, ¿no? Pero ¿por qué tengo esta frase aquí en highlighted, ¿no? Subrayada? Por el verbo to have, sí, pero también por la palabra colors, que es colores, ¿no? Pero fíjense que está escrito de una manera muy extraña y de hecho está escrita en una forma británica. Entonces quería comentarles también esto antes de que acabara la clase. Colors o palabras como center, no se escriben así en Estados Unidos. Hay otras palabras como dona, bueno, ahorita son las que se me ocurren, pero hay un buen grupo de palabras que tienen diferentes escrituras. En inglés de Estados Unidos sería colors y sería center. Así es como se deberían escribir las dos palabras en inglés de Estados Unidos. Como aquí lo tengo en inglés del Reino Unido, me las pone incorrectos. Si nosotros lo cambiáramos a inglés de Estados Unidos, nos lo pone correctos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Depende otra vez de dónde estén estudiando, van a encontrar diferentes pronunciaciones, diferentes escrituras, ¿no? Y se los comento también porque la mayoría de los materiales que encuentran en Internet, o un muy buen número de materiales que encuentran en Internet, están hechos por gente de Inglaterra. Entonces luego van a estar escribiendo colors o center, y les van a decir, sí no se escribe, no sé qué. Bueno, sí se escribe así, solo en Inglaterra. Entonces hay que tener cuidado, nada más prestar atención a eso. No se preocupen ahorita por esto, nada más lo comento por si lo llegan a ver ustedes en algún lugar. No se espanten, son diferentes escrituras. Pasa, ¿no? Esas son cosas que pasan en el mundo de los idiomas. Entonces, bueno, con esto vamos a acabar la clase del día de hoy. Practiquen mucho esto para que la siguiente clase sea muy sencilla, porque la siguiente clase vamos a ver lo negativo las preguntas, y si no entendemos esto, se va a hacer un relajo. Entonces, vamos a empezar bien ahora sí el inglés ya, sólidos, pues enfocados, ¿verdad? Con lo que tenemos que hacer. Y
Pues nada, practiquemos. Nos vemos en la siguiente. Recuerden, el próximo jueves de clase, todos los lunes y los jueves de clase. Así que nos vemos pronto.